El escritor. Autor: Carolina Alonso Cortés. Año 2012. Leído por Karen Muñoz. Meter la mano en la raja del sillón, entre el asiento y el respaldo, siempre temiendo encontrarse con una cuchilla de afeitar que te remane un dedo, palpar pelusas y migas de pan endurecidas, hallar las tijeras que se habían perdido hace tiempo, la hebilla vieja de un cinturón, una moneda antigua, la cinta métrica que buscabas por todos lados y que no aparecía, botones de varios tamaños y colores, lápices pequeños, papelillos de Dios sabe cuándo, y más pelusas y más migas de pan, que raspan porque están endurecidas, siempre con el miedo de que una cuchilla de afeitar aplastada en cualquier rincón nos rebane la yema limpiamente. Nunca se confió del todo a nadie, siempre se reservó algo de sí mismo, o quizá solo dio una pequeña parte de sí y se guardó todo lo demás. Ha llegado a no sentirse solo porque los demás fallan demasiado a menudo. Bien por su voluntad o sin quererlo, el hecho es que acaban fallando. Pero él es su propio amigo y además siempre podrá tirar de la carpeta azul, sacar una hoja en blanco, buscar el bolígrafo en alguno de los bolsillos, o mejor el rotulador, que parece que escribiera solo, pero no cualquier rotulador. Al final se quedan secos y hay que revivirlos con alcohol. De hecho, siguen escribiendo pero calan la página. Sentirse solo porque los demás fallan demasiado a menudo, bien por su voluntad o sin quererlo, el hecho es que acaban fallando. Pero él es su propio amigo, y además siempre podía tirar de la carpeta azul, sacar una hoja en blanco, buscar el bolígrafo en alguno de los bolsillos, o mejor el rotulador, que parece que escribiera solo, pero no cualquier rotulador. Al final se quedan secos y hay que revivirlos con alcohol. De hecho, sigue escribiendo, pero calan la página, traspasan el papel y salen por el otro lado, embarrándolo todo. Así que buscará el rotulador negro, que es el último que compró y está nuevo y escribe bien. Se sentará ante el pupitre que tiene un tablero verde y se pone a escribir como un loco, página tras página de letra menuda, y así llega incluso a adormecerse y a evadirse de la realidad. Cuando iba al colegio de barrio, a fuerza de escribir y escribir en los cuadernos, en el de borrador y en el cuaderno de limpio de francés, y en el de redacción y en el de cuentas, a fuerza de agarrar el lápiz o el bolígrafo, le salía un callo justo donde apoyaba el lápiz, en el dedo corazón. Se lo cortaba con las tijeras, y cuanto más lo cortaba más crecía. Era un callo feo, y hacía que el dedo pareciera torcido. Su primer relato se titulaba Aniums, y nació en una verdadera necesidad de comunicación, pero fueron más de 2000 los presentados, y como de costumbre pasaron los de siempre. Prometió no volver a presentarse a un concurso, pero no tardó en claudicar. Acudió a un famoso premio de novela. La obra no pasó siquiera al primer escrutinio porque, aunque había sido grandemente alabada por propios y extraños, de cara a un público mayoritario no tenía nada que hacer. Más tarde se presentó a otro concurso, bastante más modesto. Ignoraba su suerte inicial, porque él se mantuvo dignamente al margen del asunto. Pero lo cierto es que, como era de esperar, no salió premiado. El galardón se lo llevó un escritor de poca monta, que no tuvo éxito de público, según sus noticias. Intervino por segunda vez en el primer concurso. Las noticias en cuanto a su resolución fueron contradictorias, ya que, aunque hubo quien dijo que el libro había sido seleccionado, lo cierto es que ningún periódico lo publicó. Incluso llegó a saber por un miembro del tribunal que no había llegado siquiera a verlo. Según el secretario del concurso, en carta que contestó a la suya, para algunos de los jurados la obra era de gran mérito, animándolo, por otra parte, a que no cejara en su intento, que otra vez sería, que confiara en sus propios méritos y en la fortaleza de su vocación. Se dio cuenta luego de que en su primera versión de 800 páginas el libro era un ladrillo, inaguantable, y además imposible de ser editado por una firma con un mínimo de sentido común. Si lo hubiera podado en la mitad, quizá el libro hubiera quedado aceptable, aunque no fuera ni parecido a su primera versión.
A veces lo acometían fantasías que no rechazaba, aun cuando las consideraba insanas. Se veía cenando con ocasión de un premio, rodeado de amigos ilustres que aguardaban con él un fallo importante, y luego se veía acosado por los periodistas que le hacían preguntas, y desde entonces estaba tentado de ensayar las respuestas, de cuidar su aspecto físico, su vestuario, con vistas a que estos hechos pudieran producirse. He aquí una cuestión vidriosa, como alguien dijo, una apuesta a ciegas, se decía otras veces, que puedes saber de lo que será tu vida mañana, dentro de un mes, un año, ni siquiera sabes si llegarás a tanto. Nadie lee aquí, las editoriales hilan fino, así que el porvenir no puede ser más oscuro, pero siempre quedará presentarse a los premios, la lotería de los escritores y seguir adelante como se pueda. Tratar de alentar esperanzas, no ahogar la llamita de la vocación, ese misterio insondable. Seguir el rumbo de los militares de cuchara. Tomar un puesto en la cola y esperar. El tiempo puede acabar por llevar a los primeros puestos contando con la suerte. ¿Llegará algún día a tener un nombre en la literatura? Va a cumplir 37 años y piensa que el no tenerlo hoy puede conllevar compensaciones, mayor tranquilidad, ausencia de tensiones. Quiere analizar fríamente sus propias obras y a sí mismo, como escritor. ¿Es mejor o peor que otros? ¿Irá a más o habrá alcanzado su cenit y solo podrá bajar ahora? En verdad no ha empezado pronto, y puesto que sus talentos estaban inexplotados y vírgenes, deberían fluir ahora. Pero los años pasan y puede venir la decadencia, aunque en sus relaciones sexuales se considera como un muchacho de 20 años. Algunas palabras parecían desvelarle tiempos antiguos, viejas sensaciones olvidadas y misteriosas, y así Ana Fe tenía algo que ver con la gran cocina ahumada, aquella pieza donde los bañaban cuando niños, donde volcaban el agua humeante de los peroles en bañeros de zinc, mezclaban agua fría y los zambullían y enjabonaban, y el suelo se llenaba de espuma de jabón, y aun así no recordaba el significado de la palabra, quizá algo oscuro y tiznado, con brasas en su interior, quizá una cocina con patas, que podía trasladarse de lugar y estar en el patio, o en el jardincillo, siempre con el temor de equivocarse. Cogía el diccionario y la palabra estaba allí, y sí, era un hornillo portátil. El aguamanil le parecía ser un lavabo antiguo de formas redondeadas con una palangana de loza con flores menudas, y sobre la palangana una jarra haciendo juego, todo dentro del hueco redondo del mueble de caoba. Habían quedado como piezas de museo. Desde que hubo agua corriente en la casa, tomaba el diccionario y pasaba las hojas, hallaba las palabras como quien espera hallar un objeto valioso, con el pulso un tanto acelerado, y encuentra que aguamanil es un jarro con pico para dar aguamanos. O era primero una palabra elegida al azar en el diccionario, y aquella palabra evocaba una escena olvidada, y aquella escena recordaba un ambiente y un tiempo, y era como cuando un plato de cerezas tiras del rabito de una y esta tira de otra y otra, y te encuentras así con que tirando de un solo rabito te llevas medio plato de cerezas. Sus neuronas habían almacenado información, todo aquel complicado mecanismo, y ahora cualquier palabra evocaba una imagen. Por eso la provocaba. Habían inventado la máquina infernal por la cual arrancaba a su mente lo que había ocultado tanto tiempo. Abusaba como un huésped inoportuno y acosaba el acarno sin consideración ninguna. De esta forma se tenía sometido a sí mismo a observación. Era como el hermano caprichoso que abusaba del gemelo hasta dejarlo convertido en una cáscara seca y vacía.
Lo cierto es que no solo no miraba hacia atrás con ira, sino con una cierta complacencia y con una sonrisa de comprensión. Tiene ahora presentada otra obra. En esta se ha esforzado en ser claro y llegar al mayor número posible de lectores. Pensó en un principio en buscarse un padrino, pero luego decidió dejar las cosas como estaban. No tenía esperanza de que la obra fuera premiada y pocas de que quedara finalista. Sí, como se temía, no triunfaba ni poco ni mucho. Trataría de presentarla a otro premio, la ofrecería a los editores como otras veces había hecho y seguiría guardando con paciencia. Ocupaba un ático alargado. Todo era exterior, con habitaciones de formas extrañas. Ninguna era cuadrada, todas formaban polígonos irregulares. Una estrecha terraza ocupaba la fachada alrededor. Nunca había sufrido de vértigo, pero ahora soñaba con la profundidad de las ventanas abiertas y le parecía que se iba a caer. Lo despertaba la sensación de la caída y estaba anegado de un sudor frío y pegajoso. Nunca pensó que la habitación que hacía rotonda tuviera una ventana tan profunda. Ahora era acercarse allí y todo le daba vueltas. No era más que aproximarse a la ventana y lo anegaba un sudor frío. Hasta soñaba con un remolino que vio una vez en el centro de un pantano, girando y arrastrando hojas y ramitas, como cosa inofensiva. Pero ahora pensaba que su fuerza era enorme, que podía haber arrastrado a un buey al árbol más grande, chupándolo hasta la esclusa sobre el río. No sabe cómo empieza, de pronto está ahí, síntomas solapados, miedos irracionales y sensaciones raras, pero aparentemente todo está igual. Es casi imposible descubrir el principio, quizá un leve temblor en la barbilla cuando cualquier cosa se escapa de la mano y cae, acaso el miedo a enloquecer como una sombra, pero es un velo que avanza luego y lo cubre todo, la memoria de la infancia confiada, algo que se va cerrando sobre la cúpula de la mente. ¿En qué momento? No existe el momento. El enemigo avanza ocultándose, tomando posiciones sin que nadie pueda apercibirse, ocupando vericuetos y rincones. De pronto adquiere forma, es un terror, un asomarse y no ver nada como antes, algo ha cambiado, y o bien el mundo ha cambiado, cosa con relativo buen arreglo, o es él quien ha cambiado y eso es peor. Era una sensación tan molesta, sus manos habían dejado de ser las de siempre y parecían haber crecido al extremo de sus brazos, que habían dejado de ser lo de antes, y eran algo raro que llevaba pegado a los hombros. El sentimiento proliferaba. Ve abismos donde antes no existían ni por asomo, profundidades en todas partes que no había visto antes. Viene el sujetarse, dar un paso atrás, mirar a otro lado, el hormiguillo que nace en las plantas de los pies y termina en los dedos de las manos. Hasta las personas han cambiado. Tal vez y acechan. Lo miran y conocen su temor. Miran primero abajo y luego a él para ver el terror en sus ojos. Lo observan con una cierta conmiseración. No dicen nada, lo que no quiere decir que no sepan nada, porque saben lo que le pasa y lo callan discretamente, y proliferan las barandas y las profundidades. Siempre hay un salto posible a través de la baranda de un balcón, o el pensamiento de una escalera, o el diverso nivel entre dos pisos, continuamente motivos de terror. En la calle, o en los huecos de los ascensores, o en las azoteas, en las ventanas de los dormitorios, o en las del patio, y menos mal si hay rejas. El pulpo ha nacido subrepticiamente, pero está ahí. Lo abarca todo y se cuela por los intersticios, por cada pliegue de la conciencia. Alcanzar su catarsis, qué sueño imposible, verse libre de la angustia que atenaza, del terror que hace sudar sobre la almohada, garras de hierro que sujetan la garganta, la niebla que se extiende ante los ojos, el peso de hielo que atenaza el corazón y lo invade. Se encuentra sin ánimos ni fuerza para hacer nada. Quizá no pueda volver a escribir. Lo que hace carece de gracia y de cualquier asomo de inspiración.
Se rompe la cabeza tratando de hilar una novela y el estar sometido a la tensión lo inutiliza. Dejarlo todo, dar su tarea de lado como si no hubiera existido nunca, pasar así los días, pared hasta encontrar la llave de la luz, y seguía el pasillo hasta dar con otra cortina de damasco rojo que ahora sí veía, y a la derecha quedaba la puerta de cristales que era la de él, y a la izquierda la puerta de madera con el montante de cristal. Tumbado en una cama, durmiendo a ratos y sin hablar, un sustitutivo del suicidio. Es un no estar dormido ni despierto, un dejarse llevar donde solo se oye el tic-tac del reloj, mientras permanece en esta actitud de semidormido o semidespierto, estirar la mano, asir la punta de la cadenita dorada y tirar, casi imperceptiblemente, y la luz de la lamparilla se apaga. Engulle el comprimido y de momento no ocurre nada, pero un poco más tarde nota que pesa menos, que todo es luminoso y de colores. Le cosquillea la risa y tiene que esforzarse para no hablar a voces, para no echarse a reír como un loco, y aquello no había llamado su atención, la llama ahora. Ve en una superficie rigurosidades que antes no había visto. Le parece identificarse con el pequeño objeto que sostiene en la mano como si fuera algo vivo e inusitado. Piensa en sí mismo y no se ve tan acabado como creía. Le quedan energías y también ideas brillantes. No todo ha muerto ya, y la mano corre sobre el papel sin cansarse, como si alguien le estuviera dictando, pero algo se mueve dentro de las tripas y lo obliga a través del pasillo deprisa para llegar al baño. El pasillo era largo y estaba dividido con cortinas, y cuando andaba a oscuras las cortinas de damasco rojo le rozaban la cara como murciélagos. Iba tanteando la pared hasta encontrar la llave de la luz, y seguía el pasillo hasta dar con otra cortina de damasco rojo que ahora sí veía, y a la derecha quedaba la puerta de cristales que era la de él, y a la izquierda la puerta de madera con el montante de cristal. Y hay que entrar en el baño y dar la llave de la luz, siempre la misma porque la otra se agarrota de siempre y se encienden dos bombillas sobre el fuego de tocador de porcelana. Hay que sentarse y relajarse, y aquel es un acto que se lleva a cabo sin esfuerzo allí, como si estas ventanas cerradas transmitieran a sus intestinos un mensaje en una clave misteriosa. Será el silencio, la tranquilidad, la paz, el saber que nadie va a venir a molestarlo, que nada turbará el acto de sentarse y echarse hacia atrás, relajándose, y el movimiento peristáltico acechando ahí cerca, en el rincón más recóndito de su intestino. Un cierto tufillo se expande en un momento brillando ante el espejo y adentrándose en el pasillo por la puerta abierta, mientras una ola de placer aneja el cuerpo y el alma, felices de verse liberados de la fetidez que el primero lleva dentro, inundando el organismo de toxinas. Está sentado en la taza del váter, que tendrá el lugar que no es más que pisarlo, y los intestinos empiezan con la peristáltica. Se echa hacia atrás, se relaja, afuera suena la sirena de la policía o es la ambulancia. Los sonidos llegan lejanos aquí dentro. Las persianas abajo, la luz del pasillo encendida, el tic-tac del reloj de pilas que duran años, más de 2 años que se pusieron en el reloj, el mismo día que se estrenó el reloj, impertérritas ante los cambios de hora de verano y otoño, marcando la hora dentro de este silencio que solo rompe el aullar de una sirena en la calle, la ambulancia o la policía. Luego, como un rito, es tirar del rollo de papel, un papel perfumado que tiene 2 capas simultáneas y consecutivas, plegarlo en varios dobleces y usarlo con cuidado de que no se rompa, abrir el grifo de la bañera, llenar a medias el barreño de plástico para verterlo en el WC, ya que la llave de la cisterna está un poco floja y no conviene manipularla. Se vuelca el barreño y con un trocito de papel se rebañan las zurrapas que han quedado en la taza, una mera sombra pegada a la taza, pero no está bien dejarla ahí, porque acabará acumulándose y endureciéndose con el tiempo, y luego será mucho peor. Se llaman oxiuros,
y son unas lombrices blancas y muy pequeñas que ha criado en las tripas sin saber por qué. Dicen que viajan al ano para poner allí los huevos. Son difíciles de quitar hasta con una irrigación de ajo. Siempre quedan los huevos. Salen al ano y es entonces cuando pican. Nota cómo se retuercen ahí abajo y las siente moverse y caminar, y alguna se muda de sitio y la nota hacia la parte delantera, retorciéndose en la ingle. Le han recetado violeta de genciana. Entonces, en las disposiciones de un morado oscuro se las ve muy quietas, finas como hilos, y enredadas unas en otras formando madejas. Luego otro medio barreño de plástico para que el agujero engulla el papel. Dejar algo de agua en el barreño para que la zamarra de piel que pende de una percha que pende de la barra de donde pende la cortinilla de flores azules no se quede demasiado seca durante los meses de verano por el calor. Dijeron que se había ahorcado. Alguien dijo que alguien lo había dicho, que había aprovechado un momento en que lo dejaron solo y había atado las sábanas hechas tiras a la cama, luego se la ató al cuello y se ahorcó. Así lo dijeron, o así dijo alguien que alguien lo había dicho. Su casero repetía una y otra vez la historia que le habían contado, que aquella madrugada en el bar él dio muestras de enajenación, que allí mismo la policía quiso sujetarlo, y él se había resistido enseñando su carnet de identidad, porque como escritor famoso estaba por encima de ellos y no tenían derecho a detenerlo, y entonces lo cogieron entre varios y lo recluyeron en el manicomio, que lo dejaron acostado y que cuando el enfermo volvió había hecho jirones la sábana y se había ahorcado con ella en los barrotes de la cama.